buenas tardes a todos. Un gusto que nos acompañen en esta charla de viernes, ¿verdad? Viernes de análisis contable fiscal. Hoy vamos a platicar, como ya lo comentaba la compañera, de este tema de las formas de extinción de las obligaciones, ¿sí? ¿Por qué este tema? Estuvimos viendo recientemente y de ahí surgió pues la idea de retomarlo, digo retomarlo porque ya habíamos hablado sobre esto hace ya pues un buen tiempo, de hecho años, ¿verdad? Y surgió porque estuvimos hablando de las deducciones de las personas morales reciclo. Y ahí vimos que hacía alguna mención, ahorita lo vamos a volver a repasar. Se hacía mención pues a las formas de extinción de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, ok, perfecto, pero ¿cuáles son esas formas de extinción? ¿Qué formas hay para extinguir una obligación aparte del pago, verdad? Saludos, estimado Julio, buenas tardes. O sea, aparte del pago, que es la forma de extinción por excelencia de una obligación, ¿qué otra forma hay? ¿Sí? Y vamos a traerlo pues para efectos fiscales, ¿no? De repente pensamos que en el caso de las personas físicas, ¿verdad? O bien de las personas morales cuando le hacen, cuando se tratan de operaciones con personas físicas o de las personas morales reciclo, pensamos que forzosamente tienen que estar pagadas, ¿sí? Que tiene que haber una salida de efectivo. Y vamos a ver que no necesariamente es así, ¿verdad? Porque la ley dice que estén efectivamente erogadas, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con erogadas y vamos a empezar a ver esta cuestión de las formas de extinción de las obligaciones fiscales. ¿Sí? Lo vamos a ver en más de una sesión, creo que 3 sesiones van a ser, comenzando hoy, ¿verdad? Y bueno, les platicaba yo ahorita que en la ley de impuesto de la renta vamos a empezar, por ejemplo, con lo que señala el artículo 27. Aquí estamos hablando de personas morales, título 2. Y dice, las deducciones autorizadas de este título deberán reunir los siguientes requisitos, ¿no? Y es lo que les decía ahorita, que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, o bien los contribuyentes a que se refieren al artículo 72, 73, 74 y 196 de la ley, así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción primera del 17 de la ley, y de los donativos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados. O sea, en estos casos, cuando sean de las personas morales del título 2, cuando realicen pagos que a su vez sean ingresos a personas físicas, a donatarias, en fin, dice, solamente se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, ¿sí? Estoy hablando del ejercicio 2024, por ejemplo, pues tiene que ser, nos dice aquí, efectivamente erogado en el 2024, ¿verdad? Y luego nos dice que se entiende por efectivamente erogados, ¿no? Dice, cuando hayan sido pagados, entonces me va a decir, entonces sí es que sean pagados. Ok, sí, dice que han sido pagados en efectivo, mediante transferencia electrónica de fondos desde una cuenta abiertas a nombre del contribuyente, o en, esto, o en otros bienes que no sean títulos de crédito, ¿sí? Cuando el pago sea con cheque, se va a considerar efectivamente erogado en la fecha en que el mismo haya sido cobrado, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando sea en procuración, ¿sí? Obviamente, porque pues, si yo estoy endosando un cheque, realizo una transacción con otra persona, me pagan con cheque, ¿sí? Se va a considerar efectivamente erogado cuando yo lo cobre, ¿sí? O en el momento en que yo lo transmita a un tercero, que yo se lo endose, pues, porque ese tercero pues me lo va a feriar para no ir yo al banco, yo te lo cambio, ok, lo endoso. En ese momento se considera efectivamente erogado, ¿sí? Excepto si el endoso o la transmisión es en procuración. ¿Por qué? Porque cuando se endosa en procuración es para que lo cobren, pues, ¿no? Por la vía judicial, pues quiere decir
que no pasó ese cheque y entonces hay que cobrarlo por la vía judicial. Entonces, en ese caso, cuando hay ese endoso en procuración, pues no se entiende como efectivamente erogado, ¿sí? Entonces, el pago nos dice para considerar efectivamente erogado, pero esta parte final, que es la que interesa, es la que nos dice que también se va a entender que es efectivamente erogado, dice, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. ¿Ok? Y esto nos dice el 27, que son requisitos de las deducciones del título 2, ¿sí? Luego nos vamos al 105, ya tratándose de personas físicas, nos dice, las deducciones utilizadas en esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones, deberán reunir los siguientes. Y viene igual que hayan sido efectivamente erogados y que se va a considerar efectivamente erogados cuando el pago sea realizado efectivo, traspasos, tarjeta de crédito, débito, etcétera. Y termina el parrafito de la misma forma que vimos ahorita en el 27, fracción octava. Dice, también se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. ¿Se fijan? Entonces, igual que la fracción octava del 27, es esta fracción primera del artículo 105. Y si nos vamos al artículo 210, ya personas morales reciclo, que es lo que hemos visto en la sesión pasada, pues igual que las deducciones hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio que se trate, dice que se entienden efectivamente erogadas cuando se paguen, o bien termina igual el párrafo. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces, estamos viendo pues que ciertas deducciones, cuando se trata en personas morales reciclo, pues cualquier deducción, cuando sea persona física, pues también, pero cuando sea persona moral, título 2, y haga pagos que a su vez sean ingresos para personas físicas, para sociedades civiles, para asociaciones civiles, en fin, pues te dicen que estén efectivamente erogadas, ¿sí? Y ya sabemos la forma más común, pues que sea efectivamente erogada es que esté pagada, ¿sí? Pero hay otra forma en donde no necesariamente tiene que haber una salida de efectivo para que se considere efectivamente erogada, ¿sí? No es que se pague la obligación, se extingue. ¿Y cómo se extingue? Bueno, pues cualquiera de las formas que vamos a ver, ¿no? Pero vimos estos tres ejemplos, estos tres artículos, y en todas dice que también se va a considerar efectivamente erogada cuando el interés del acreedor que es satisfecho a través de cualquier forma de extinción de las obligaciones, ¿sí? Pero no nos dice, ¿verdad?, cuáles son esas formas de extinción de las obligaciones. Si se fijan, pues nada más señala así. Si vamos a Código Fiscal, pues nos dice, ya lo hemos visto muchas veces en otras charlas, este artículo 5, que cuando las disposiciones fiscales establezcan cargas a los particulares o excepciones, la aplicación de la norma debe ser estricta, tal y como lo señala. Y se va a ser estricta cuando se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿ok? El resto de disposiciones fiscales que no se refiere a alguno de esos elementos se va a aplicar, se va a hacer aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Y luego nos dice, a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Entonces, a falta de norma fiscal expresa, se aplica el derecho común. No hay una disposición en ley de renta que nos diga cuáles son las formas de extinción de las obligaciones. ¿Qué dice código? Pues el código se aplica, el código fiscal, en defecto de la ley. Bueno, nos vamos al código, tampoco hay. Entonces, ¿qué aplico? Pues es el derecho federal común, hay que irnos al Código Civil, ¿sí? El Código Civil Federal, ahí sí nos explica, sí nos habla de cuáles son las formas de extinción de las obligaciones, ¿correcto? Entonces nos dice, en el Código Civil vienen las últimas 4, yo le puse 5 aquí porque puse el pago
¿Por qué no se señala? Pues porque esa es la forma de extinción por excelencia, pues, ¿no? Una compra-venta, ¿verdad? Te venden un bien a cambio de una contraprestación en dinero. ¿Cómo se extingue la obligación? Pues si ya se entregó el bien, ¿cómo se va a extinguir? Pues la forma más común, la forma por excelencia, pues es a través del pago, ¿verdad? Pero hay otras, les decía ahorita, donde no tiene que haber forzosamente una salida de efectivo. Y es una forma de extinguir obligaciones. Y por consiguiente, ya trayendo la materia fiscal, pues con cualquiera de estos cuatro, también se va a considerar como efectivamente erogar en el ejercicio de la deducción, ¿no? Y estos son la compensación, la confusión de derechos, la remisión de deuda y la novación. Esas son las formas de extinción de las obligaciones, ¿sí? Vamos a comenzar en esta tarde con la primera de ellas, que es, creo, además la que tiene más reglas, más artículos en el Código Civil, regulando dicha situación, la compensación. ¿Ok? No trae una definición, yo puse una definición de compensación, pero creo que la traigo en el material para la siguiente sesión. Ahí se los voy a mostrar tomado de un libro, muy buen libro, por cierto, el derecho de las obligaciones, porque el Código Civil no nos dice la compensación es esto, ¿sí? Sin embargo, sí nos dice cuándo se lleva a cabo una compensación, cuándo tiene lugar una compensación. Nos dice el artículo 2185, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, ¿sí? O sea, el primer requisito es que dos personas reúnan la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, ¿sí? No es nada más que A sea el deudor y B sea el acreedor, sino que B también debe ser deudor de A, ¿no? Debe ser recíproco. Me debes y te debo, ¿sí? Ese es el primer requisito. ¿Correcto? Luego, el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las dos deudas hasta por la cantidad que importe menor, ¿sí? Extinguir, se fija, no dice pagar, extinguir las dos deudas hasta por la cantidad que importe la menor. ¿Cómo está eso? A le debe a B 100 pesos, pero B a su vez le debe a A 80 pesos. Entonces, se fijan, ahí se reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. Entonces, vamos a compensar, ¿sí? Hasta el importe que resulte menor o hasta por el importe que resulte menor, o sea, que son los 80 pesos que B le debe a A, ¿sí? Entonces compensan hasta por 80 pesos, pero como A le debe a B 100, subsisten los 20, ¿sí? O sea, ya compensamos hasta por 80. Si nos vamos a la materia fiscal, se va a tener como efectivamente erogado hasta 80 pesos, ¿no? En ambos casos. Pero todavía A le debe 20 pesos a B, ¿de acuerdo? Porque ya no hay más que compensar. No sé si se entiende. Entonces, número uno, deben reunir la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, dos personas. Se compensa hasta por el importe que resulte menor de los adeudos. Pues si son de la misma cantidad, pues qué fácil, ¿no? Y qué chulada, pues se extingue completamente la deuda de ambas deudas. Pero si no es así, hasta por el importe menor, ¿sí? Subsistiendo únicamente, pues la diferencia, la parte no compensada. Es como cuando compensamos impuestos, pues por así decirlo, ¿verdad? Debo 100, pero traigo a favor 80, pues tengo la calidad de deudor y acreedor con el fisco, ¿no? Somos deudores y acreedores recíprocamente. Pero ¿cuánto puedo compensar? Pues si debo 100 y tengo a favor 80, pues 80. Y la diferencia que hago es, pues así la pago, ¿verdad? Ya se extinguí la obligación, 80 por compensación y 20 vía pago, ¿verdad? Luego nos dice también que la compensación no procede
sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero, o sea, tiene que ser deuda en dinero, o cuando siendo fungibles las cosas debidas son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato. O sea, en el contrato establecí qué es lo que se debe, ¿no? Lo que se va a deber. Dice que sean fungibles las cosas debidas, fungibles, pues que sean de la misma calidad, cantidad, en fin, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, y que se hayan pactado al celebrarse el contrato, ¿no? Si es dinero, pues no hay ningún problema, que además es lo más común, pero también hay de bienes y dice que sean fungibles. Para eso me permití extraer esta parte de, del libro de Derecho de las Obligaciones. Ahí está, al final vamos a ver el autor. Muy buen libro, por cierto, ¿eh? Muy, muy buen libro. Y refiriéndose a esta última parte de los bienes fungibles, dice, quiere esto decir que la prestación debida por uno de los deudores debe ser fungible en relación con la prestación debida por el otro. O sea, deben ser fungibles entre sí. Pues no basta que el objeto de cada obligación pueda ser fungible, sino que lo debe ser con el objeto de la otra obligación. ¿Qué es esto? Miren, aquí está el ejemplo. Dice, Procopio debe a Facundo 100 toneladas de trigo y Facundo le debe a su vez 100 botes que contengan pintura de color rosa frenesí o rosa muy mexicano. ¿Sí? Son deudores recíprocos, pero uno le debe trigo al otro y a su vez ese otro le debe botes de pintura a este, ¿no? Ciertamente el trigo puede ser fungible, o sea, se puede cambiar por otro, pero y la pintura también, o sea, son fungibles, ya que ambos pueden ser sustituidos por otros de igual calidad en el momento de hacer un pago. Sin embargo, en este caso específico, la compensación por ley no puede operar. ¿Sí? A ver, ¿por qué no? Me estoy diciendo que son fungibles, sí, pero no entre sí. Lo que la ley exige, nos dice aquí, es que las cosas debidas entre los deudores recíprocos sean fungibles entre sí, ¿no? Una con relación a la otra, de tal manera que si uno de los deudores cumpliera efectivamente su obligación, el otro podría, en pago de la suya, entregar las mismas cosas recibidas por aquel. ¿Sí? Eso es fungible entre sí, pues, ¿no? Oye, pues te debo las 100 toneladas de trigo, aquí están, yo sí te las pago. Yo también te debo, pero te la puedo entregar porque también te debo trigo, por ejemplo. Pues ahí van de vuelta, te lo regreso. Pues no, pero no son fungibles porque pues no puedo regresar si debo trigo con botes de pintura, ¿verdad? Entonces, el código nos dice en la norma antes transcrita, se refiere a dos casos de compensación. Que sea en dinero, no sé, ahí no hay ningún problema, pues debo dinero, compensamos, ¿no? Te debo 100 pesos, tú me debes 80, compensamos hasta por la cantidad menor, es dinero, ¿sí? Y la que opera respecto de cosas fungibles de la misma especie y calidad. Entonces ahí, la compensación referente a sumas de dinero, pues ya se entiende por los ejemplos antes puestos, me pone, de la segunda se tiene este caso. Procopio debe a Facundo 100 toneladas de trigo del que se cosecha en la región del Bajío. Y Procopio, a su vez, es acreedor de Facundo por 80 toneladas del mismo trigo del Bajío. O sea, ambos se deben, uno le debe al otro 100 toneladas y este a su vez le debe 80, pero del mismo trigo, pues no. En este caso, no es preciso que Procopio remita a Facundo 100 toneladas y este le devuelva 80. Basta que Procopio haga la entrega de 20 toneladas y las dos deudas quedarán compensadas extinguiéndose porque los bienes son fungibles, son de la misma calidad, de la misma especie, ¿sí? No es, fíjense, me tocó muchas veces eh, que no utilizamos esta figura, ¿verdad? De la compensación
para efectos de extinguir la obligación. Me acuerdo hace mucho, pues hace algunos años ya, cuando una de las formas de pago más común era el cheque, pues ahorita es la transferencia, ¿no? Pero cuando era el cheque, que era lo que decían muchos, ¿no? Sobre todo contadores, ¿no? Pues mira, me debes, te debo, vamos a intercambiar cheques, decían, ¿no? Es la forma correcta. Cuando están hablando de que el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extensión de las obligaciones, significa que si utilizamos esta figura de la compensación, no hay necesidad de andar intercambiando cheques, ¿no? Luego muchas veces decías, oye, pero dame chance de depositar yo primero el cheque que tú me diste porque yo ni saldo traigo, ¿no? Y ya que quede firme, pues cobras tú mi cheque y era una bronca, pues, ¿no? O ahora que se dice la transferencia, pues transfíreme tú primero, ¿no? Y luego yo te regreso lo que te debo. Si se utiliza esta figura, no hay necesidad de hacer eso, incluso cuando son en bienes fungibles, no en dinero. Si A le debe a B 100 toneladas de trigo y B le debe a 80 toneladas de trigo, pues no significa que este le entregue, a ver, dame las 100 toneladas para yo regresarte 80 y ahí muere, ¿no? Basta con que nomás le entregue las 20 que hay de diferencia y las otras 80 se entienden compensadas, extinguiéndose la obligación. Se entiende que uno le entregó otro 80 toneladas y este a su vez le entregó al primero 80 y se acabó, ¿no? Y en materia fiscal, pues así está, ya se va a considerar efectivamente erogada, en el primer caso hasta por 80 y en el otro hasta por 100, ¿no? En el primer caso por 100, perdón, y el otro hasta 80. Sin necesidad de que hubiera la salida total de dinero, o en este caso de que son toneladas de trigo, pues de bien, ¿verdad? Pero vamos a la forma más común, pues se deben dinero, ¿sí? Por operaciones, compraventa, prestación de servicios, qué sé yo, es dinero, pues para olvidarnos de eso de que, a ver, vamos a intercambiar cheques o haz tú primero la transferencia y luego yo te la regreso. Pues esta otra figura, pues a lo mejor no hay dinero suficiente para hacer eso, porque es una cantidad importante, pues compensa hasta por el importe menor, pues, y subsiste nada más la deuda menor, ¿sí? A lo mejor no te, volviendo al primer ejemplo que puse, a lo mejor no traes para pagarle los 100 y este no trae para pagar los 80, pero el que debe 100, que es el que debe más, sí trae para pagarle 20, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Compensamos hasta por el importe menor, que son 80, queda ese saldo pendiente de 20, bueno, eso sí te los pago, pues, y ya extinguí la obligación en su totalidad. De dos formas, una mediante el pago y la otra mediante compensación. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere esto de que opera con dinero y con bienes, pero que sean fungibles. Este libro, Derecho a las Obligaciones, del licenciado Ernesto Gutiérrez González, que se lo recomiendo, ¿no? Entonces, siendo en dinero y ya en la cuestión fiscal, pues es lo más común. Pues como les decía, hasta por el importe de la menor. En todos los casos siempre hace así la compensación y además, pues no hay necesidad de que salga la totalidad de ese dinero, nada más la pura diferencia. O bien, nada más se compensa la parte menor y queda pendiente de pago la diferencia de la deuda mayor, ¿verdad? Para posterior pago, no sé. También nos señala que para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. El mismo código nos dice que es eso. Las que no lo fueren solo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. ¿Ok? Vamos a leer los distintos artículos y luego me regreso. Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o pueda terminarse dentro del plazo de 9 días, ¿no? Si en un plazo de 9 días se puede determinar esa cantidad, ¿sí? De ese adeudo, entonces se va a considerar que la deuda es líquida. Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Entonces, si yo ya sé cuánto es, como dice ahí,
y no me puedo rozar el pago porque a lo mejor el pago era dentro de 15 días, ¿no? Y ya pasaron esos 15 días, entonces ya sé cuánto es lo que debo y ya sé que ya tengo que pagar, no me puedo rehusar, entonces ya puedo operar la figura de la compensación. Si todavía no es líquido exigible, vamos a suponer todavía no es exigible, pues porque todavía no vence. Dijimos que el pago iba a ser a 60 días. Entonces, por ejemplo, van 20 apenas en vez de los 60, van 20 días. Entonces todavía no es exigible, no se puede compensar a menos que haya un consentimiento expreso de los interesados. Oye, pues vamos a compensar. Yo sé que todavía no te lo debo pagar porque me diste 60 días, pero vamos a compensar de una vez. Y el otro, la contraparte dice, pues está bien, ok, de acuerdo. Ahí hay un consentimiento expreso de los interesados, ¿sí? Todavía no es exigible, pero mira, como también eh, me debes y yo te debo, pues vamos a compensarlo de una vez. No nos vamos a esperar a que sea exigible, porque a lo mejor la otra ya es exigible, pues una es exigible, la otra no, pero se ponen de acuerdo, sí se puede compensar, incluso la que todavía no es exigible o que todavía no es líquida. ¿Correcto? Nos dice que si las deudas no fueran de igual cantidad, hecha la compensación conforme al artículo 2186, queda expedita la acción por el resto de la deuda. ¿Qué es esto? Que como les decía ahorita, hace un momento, si la deuda de A, que A tiene con B, es de 100 pesos, y la deuda que B tiene con A es de 80, dicen vamos a compensar, ¿qué nos dice el Código Civil? Hasta por el monto menor, o sea, son 80. Entonces, A ya no le va a deber a B 100, le va a deber 20 nomás. Y B ya no le debe nada a A, porque le debió 80 y ya se compensó, ¿sí? Entonces, esos 20, ¿qué pasa? Esos, pues sí se los tiene que pagar, ¿no? Por eso dice que era expedita la acción por el resto de la deuda. Bueno, ya compensamos, ok, pero resulta que todavía me debes 20. Y si ya es exigible, pues ya sabré yo si te espero o si te demando, ¿no? Se quedan a salvo los derechos, pues no, el hecho de que hayamos compensado, pues sí, ya no te puedo cobrar 100 porque ya me pagaste 80, había compensación, pero los otros 20 sí te los puedo exigir. Correcto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario respecto a esta figura de la compensación, de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? ¿Cuándo no tendrá lugar la compensación? Bueno, pues el artículo 2192 del Código Civil nos dice si una de las partes lo hubiera renunciado, ¿sí? Renuncio a la compensación o quiero compensar deuda, ya no se puede llevar a cabo. Tampoco si una de las deudas toma su origen del fallo condenatorio por causa de despojo, pues entonces el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación. ¿Qué es esto? Pues hay deuda recíproca entre dos partes, ¿verdad? Pero una de las deudas es por el origen de un fallo condenatorio, de una sentencia, pues, ¿no? Por causa de despojo, ¿sí? Despojaron de un bien, tiene, tiene la sentencia, ¿no? El fallo condenatorio, y al ser fallo condenatorio, el que obtuvo ese fallo a su favor, le tienen que pagar, ¿sí? ¿Sí? Aquí sí tiene que operar única y exclusivamente el pago, aunque el despojante le oponga la compensación. Ah, bueno, pero como tú también me debes, vamos a compensar, no te voy a devolver el bien, tú me debes. No. Aquí hay un fallo condenatorio, una sentencia, pues, por despojo, tienes que pagar. Así nada de que me vas a compensar porque tú también me debes. De hecho, yo, pues, te despojé ese bien porque me debías. Bueno, sí, pero si hay un fallo y es condenatorio, nada que como tú me debes y yo te debo, vamos a compensar. No, aquí tiene que haber un pago.
¿no? Si una de las deudas fuera por alimentos, tampoco se puede compensar. Alimentos en términos del Código Civil, ¿no? Resulta que aquí pues tiene que ser una persona física, ¿verdad? Tiene una deuda, si es deudor alimentario, porque le debe a su ex cónyuge, por ejemplo, la cuestión de la pensión alimenticia, ¿verdad? Que como todos ustedes saben, dentro de los alimentos, pues incluye, pues no solo los alimentos propiamente dichos, la comida, sino también el vestido, la educación, la diversión, todo eso, ¿verdad? Debe, ¿sí? Y a lo mejor él dice, bueno, pero como tú también me debes a mí, vamos a compensar. No, no se puede. Si lo que se deben son alimentos, se tienen que pagar, ¿sí? Nada que vamos a compensar. Aquí sí no se puede. Cuando una de las deudas es por alimentos, ahí lo único que opera, al igual que lo que vimos ahorita con el despojo, pues es el pago, ¿sí? ¿Por qué alimentos que tienen que ver en materia fiscal? Bueno, es que estamos viendo Código Civil, acuérdense, ¿no? Dice, si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia, tampoco se puede compensar. Que debo una renta vitalicia, pero tú me debes, entonces ya no te pago la renta, no, no se puede. Si una de las deudas procede del salario mínimo, tampoco. Resulta que le debe el trabajador al patrón, ¿no? Y el patrón le debe al trabajador su salario, vamos a suponer que gana el mínimo, entonces oye, pues vamos a compensar. En este caso no se puede, ¿por qué? Porque el trabajador gana el mínimo, ¿sí? Entonces, como procede el salario mínimo, una de las deudas no procede la compensación porque se entiende que esto es, o el trabajador gana el mínimo necesario para subsistir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a compensar? ¿Lo vas a dejar? Si es cierto, se van a extinguir las deudas, pero pues lo vas a dejar sin comer al pobre ingrato, ¿no? Entonces, no se puede si una de las deudas procede del salario mínimo, ¿ok? Tampoco si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueran igualmente privilegiadas. Entonces, si la ley lo prohíbe, pues no se puede compensar, ¿no? Si la deuda fuera por cosa puesta en depósito, pues es que me debes el depósito de, es que le guste de una renta, ¿verdad? Ya me lo tienes que regresar. Y el otro dice, bueno, pero es que también tú me debes, entonces vamos a compensar, no, no se puede. El depósito se tiene que regresar. Tampoco nos dice, fíjense, si las deudas fuesen fiscales, tampoco opera la compensación si se trata de deuda fiscal, ¿sí? Pero nos dice, excepto, hay una excepción a la regla, en los casos en que la ley lo autorice, ¿sí? Y como ustedes bien saben, pues sí lo autoriza la ley, en este caso Código Fiscal, ¿verdad? Me voy a adelantar tantito, ahorita me regreso. Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambos deriven de un mismo impuesto, ¿sí? Aquí nos está diciendo en qué caso procede la compensación cuando deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme lo previsto en el 17 del código. No dice cómo se actualiza, y que deben de presentar el aviso de compensación acompañando los documentos que establezca el SAT mediante arreglos de carácter general, en donde también se van a establecer los plazos que tienen para presentar el aviso mencionado, y que no opera para los impuestos que se causen con motivo de importación, ¿sí? Aquí están las reglas, o sea, en este caso que está aquí en el 23 de código, procede la compensación por adeudos fiscales, ¿sí? Porque ya vimos que por regla general en la ley dice que no opera la compensación si las deudas fueran fiscales, pero hay una excepción, dice que los casos que la ley lo autorice, bueno, el 23
te está diciendo en qué casos se autorizan, cuando proceden del mismo impuesto, que no sean de importación y bla, bla, bla. ¿Ok? Y que presentes el aviso, etcétera. Entonces, por deudos fiscales, en los casos que prevé la ley, nada más. ¿Ok? Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar con el endosatario lo que le debiesen los endosantes precedentes, ¿no? Porque a lo mejor este título de crédito, pues trae varios endosos, ¿no? Entonces no se puede compensar con el endosatario. El endosatario es el beneficiario de ese endoso, lo que le debiesen los endosantes precedentes, ¿no? Luego nos dice aquí, la compensación desde el momento en que es hecha legalmente produce sus efectos de pleno derecho y se extinguen todas las obligaciones correlativas. Entonces, volviendo a materia fiscal, ya ves que dice que también se entiende como efectivamente erogada cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Estamos viendo uno de los medios de extinción, que es la compensación. Entonces, desde el momento en que se hace legalmente, me debes, te debo, vamos a compensar esa deuda. No hay un pago, pues, de dinero, es una compensación. A partir de ese momento que se realiza, produce sus efectos de pleno derecho y se extinguen todas las obligaciones correlativas. O sea, ya no te debo hasta por el monto que compensamos, ni tú me debes. ¿Sí? Dicho esto, trayéndonos a la materia fiscal, pues en el momento mismo que se lleva a cabo la compensación, a partir de ahí se considera que esa deducción es efectivamente erogada en el ejercicio que se trate. ¿Correcto? El que paga una deuda compensable no puede, cuando exija su crédito, que podía ser compensado, aprovecharse en perjuicio del tercero de los privilegios e hipotecas que tenga a su favor al tiempo de hacer el pago, a no ser que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que traemos ahorita como primera parte de lo que viene a ser los medios de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Veíamos pues cómo la fracción octava del artículo 27 nos señalaba que los pagos que a su vez sean ingresos para personas físicas, para sociedades civiles, para asociaciones civiles, en fin, pues tenían que ser efectivamente erogadas en el ejercicio. Y para que se entiendan efectivamente erogadas, pues hay de dos sopas. Número uno, que sean pagadas, cualquier forma de pago, efectivo, cheque, transferencia, etcétera, o que el interés quede satisfecho del acreedor, mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y bueno, ¿cuáles son esas formas de extinción de las obligaciones? Pues ya las vimos aquí. La compensación, la confusión de derechos, la remisión de la deuda y la novación. La compensación, pues ya vimos, primero que nada, se debe de reunir la misma calidad de deudor-acreedor de ambas partes, son dos partes y debe ser recíproco, ¿no? Me debes, te debo. Luego, la obligación se va a extinguir y si nos lo retraemos a la materia fiscal, pues se va a entender como efectivamente erogada hasta por el importe de la deuda menor, ¿sí? Quedando subsistente la diferencia, o sea, todavía me vas a deber la deuda mayor, la diferencia, decíamos 100 contra 80, se compensa hasta 80 y todavía quedan 20 que le debe, ¿no? Quedan los derechos a salvo para, pues, cobrar esos 20, ¿no? Si son bienes, tienen que ser fungibles, o sea, que el pago no es en dinero, pero pues en materia fiscal, pues normalmente estamos hablando de dinero, ¿verdad? De dinero. Luego nos dice en qué casos no opera. Vimos algunos asuntos. Dice que si las deudas son por alimentos, no se puede compensar. Si tienes origen en un salario mínimo,
¿no? Uno de los deudas tampoco se puede. Si es una cosa pues en depósito, es un depósito, por ejemplo, de una renta, etcétera, no se puede compensar con otra deuda, el depósito se tiene que regresar. O si son de carácter fiscal, nos dice, tampoco se puede compensar, excepto en los casos que la ley lo autorice, y la ley lo autoriza. Vimos en el artículo 23 que permite la compensación de contribuciones, ¿sí? De contribuciones. Entonces, en este caso, como es una deuda fiscal, pues nos dice, si se trata del mismo impuesto, de la misma contribución, pues sí lo puedes compensar, ¿verdad? Y desde el momento en que se realiza la compensación, ¿sí? Produce todos sus efectos de pleno derecho y se extinguen las obligaciones. Es decir, vámonos de una cuenta de la materia fiscal, desde el momento en que se lleva a cabo la compensación, se tiene como efectivamente derogada esa deducción para efectos fiscales, ¿no? En el ejercicio en el que se realizó. ¿Sí? Hicimos la compensación en este 2024, pues en este 2024 se tiene como efectivamente erogada para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Pues bien, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario respecto del tema que estamos viendo. De forma de distinción, estamos con la compensación, ¿no? Todavía nos falta ver el resto. Tengo una duda, maestro. Sí, adelante. No sé si va a tocar todavía el tema, pero ahorita en la compensación. A finales del año 2023, la Corte sacó un criterio, ¿qué comentario me puede dar ahí en materia de IVA? Y entonces donde establece que no se puede determinar IVA acreditable cuando se aplica esta figura de la compensación. Sí, sí, mira, muy interesante. Yo creo que sí, la vamos a incluir. Yo creo que en la siguiente sesión la voy a Okay. incluir. Porque tienes razón, esto es para efecto de IVA, ¿verdad? Sí, así Para es. efectos de IVA, aquí estamos hablando de impuesto de la renta. No coincido, pero para nada, con ese criterio de la Corte, pero pues bueno, ahí está y es obligatorio la observancia para el resto de los tribunales y juzgados, etcétera, es de observancia obligatoria, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, ya diremos la siguiente semana por qué. De hecho, yo señalé antes de que saliera esa jurisprudencia de ese criterio de la Corte, por qué, claro, una opinión muy personal, sí es acreditable el IVA, ¿verdad? De hecho, voy a tratar de, aunque sea pasadita, pero hacer mención otra vez la siguiente sesión, porque sí está muy interesante y la verdad, y en materia de IVA, pues ya dijeron, la compensación no se va a tener como pagada la contraprestación. Es que, porque fíjense, dice, tiene que estar efectivamente pagada, ahí sí dice, pues, ¿no? Acá dice que estén efectivamente erogadas, entonces, eh, va a ser, voy a tratar de incluirlo dentro de la siguiente sesión, aunque el tema es de impuestos sobre la renta, pero es muy buena la observación que haces, porque efectivamente la Corte ya dijo que tratándose de IVA, la compensación no opera, ¿no? Que tiene que haber un pago, es lo que dijo la Corte, ¿no? A ver si traemos esa jurisprudencia, pero también eh, algo de los argumentos que en su momento me tocó platicarles por aquí, por este medio también, de por qué, a mi juicio, ¿sí? Sí era acreditable, siento yo que no se abordó correctamente por parte de, pues la parte que estaba haciendo valer ese derecho, el por qué sí procedía el acreditamiento, ¿verdad? Pero efectivamente está ese criterio que es para materia de IVA, ¿verdad? Aquí estamos viendo impuesto de la renta y claramente en la ley del impuesto de la renta dice cualquier forma de extinción de las obligaciones. Por eso estamos viendo a ver de qué otra forma puedo hacerle para que un gasto, una deducción más bien, porque puede ser compra también, una deducción sea efectivamente erogada en el ejercicio de que se trate, ¿verdad? Una forma distinta al pago, ¿no? Pero sí, muy, muy buen apunte porque sí es cierto, en materia de IVA, ya lo dijo
la corte que no procedía a la compensación. Pero bueno, de los males el menor, como dicen luego, ¿verdad? Bueno, si yo debía 100 más IVA, por ejemplo, y son 116, y opera la compensación para ISR, pero no para IVA, pues compenso los 100 y pues ya nada más tendría que pagar los puros 16, ¿verdad? Y no 116. Pero sí, buen apunte, mi estimado, porque efectivamente está ese criterio de la Corte para efectos del IVA, ¿no? Y voy a hacer el compromiso aquí de traer eso ya al final de la parte de la compensación que vamos a concluir la semana que viene, incluir ese criterio de la Corte y algunos apuntes que yo en su momento hice considerando, eh, insisto, desde mi punto de vista, por qué sí es o debiera ser acreditable ese IVA, ¿no? Aunque claro, ya está, como dicen luego, palo dado ni Dios lo quita, ya está ese criterio de la Corte, ¿no? Muy desafortunado a mi juicio. No sé Muy si bien, maestro.